Viernes, 3 de la mañana. Estoy acostada en mi cama, la misma cama donde he dormido los últimos 26 años, en el mismo departamento donde crié a mis 2 hijos, donde celebré cumpleaños, donde lloré la muerte de mi madre, donde construí mi vida entera. Y no puedo dormir. No porque esté preocupada, no porque tenga insomnio. No puedo dormir porque el bajo de la música electrónica está atravesando la pared como si fuera de papel. Siento las vibraciones en el colchón, en mi almohada, en mis huesos. Mi lámpara del buró está temblando con cada golpe del bajo. Hay risas, gritos. Alguien está cantando desafinado una canción que ni siquiera reconozco. Y todo esto viene del departamento de junto, del departamento que durante 20 años fue el hogar silencioso de doña Carmen, que en paz descanse, y que ahora se ha convertido en algo que solo puedo describir como el infierno en vida. Me levanto, camino hacia la pared, pongo mi mano sobre ella y puedo sentir la música pulsando como si la pared tuviera corazón propio. Son las 3 de la mañana de un viernes y yo debería estar durmiendo porque mañana, hoy, tengo cita con el médico a las 9. Tengo que revisar mi presión porque últimamente ha estado alta y ahora sé exactamente por qué. Tomo mi celular, miro la pantalla. 3 y 4 de la mañana. Abro la aplicación de grabación de voz y grabo 30 segundos del escándalo. El medidor de decibeles que descargué hace 2 semanas marca 78 decibeles, dentro de mi recámara. 78. El límite permitido por las normas de la alcaldía para zonas residenciales después de las 10 de la noche es de 35. Estoy viviendo con más del doble del ruido permitido. Y esto no es la primera vez. Es la 17ª vez que documento este tipo de incidente. Tengo una carpeta en mi computadora con 227 archivos, fotos, videos, grabaciones de audio, capturas de pantalla, números de folio de reportes a la policía. Todo organizado por fecha, todo con marcas de tiempo, todo esperando el momento correcto. Porque esta noche, mientras la música retumba y las risas de desconocidos atraviesan mis paredes, yo ya sé exactamente cómo va a terminar esta historia. Y les prometo que la espera va a valer la pena. Si les gustan las historias donde la gente abusiva finalmente recibe lo que se merece, suscríbanse al canal y activen la campanita, porque esta historia apenas está comenzando. Déjenme contarles cómo llegamos hasta aquí. Mi nombre es María Elena Vázquez. Tengo 52 años, me jubilé hace 3 años de mi trabajo como contadora en una empresa de autopartes donde trabajé durante 28 años. Vivo en la colonia Narvarte Poniente, aquí en la Ciudad de México, en un edificio de 6 pisos que fue construido en 1972. Mi departamento está en el 4º piso. Es un departamento de 3 recámaras, 2 baños, con una cocina que ya necesita remodelación, pero que funciona perfectamente, y una sala comedor donde caben exactamente mi sillón favorito, la mesa de roble que heredé de mi abuela y el librero donde guardo las novelas que leo cada noche antes de dormir. Compré este departamento en 1998, cuando mi esposo Raúl todavía estaba vivo, cuando mis hijos Pablo y Andrea eran pequeños, cuando la Narvarte todavía era un secreto bien guardado de la ciudad. Pagamos 380,000 pesos por él. Lo pagamos con un crédito de Infonavit que tardamos 15 años en liquidar. Cada quincena, religiosamente, se descontaba de la nómina de Raúl. Cada quincena durante 15 años. Y cuando finalmente lo terminamos de pagar, cuando recibí esas escrituras limpias con mi nombre, sentí que había logrado algo real, algo permanente, algo que nadie me podía quitar. Raúl murió hace 8 años, cáncer de páncreas. Se fue en 4 meses. Pero este departamento sigue aquí. Mis hijos crecieron aquí. Pablo se casó y ahora vive en Querétaro con mi nuera y mis 2 nietos. Andrea trabaja en una agencia de publicidad en la Roma y viene a comer conmigo todos los domingos. Este departamento no es solo donde vivo, es mi historia, es mi vida, es todo lo que tengo. El departamento de junto, el 4B, perteneció durante más de 20 años a doña Carmen Solís, una mujer maravillosa, viuda también. Nos hicimos amigas desde el primer día que nos mudamos aquí. Tomábamos café juntas los miércoles por la tarde, me cuidaba a los niños cuando yo tenía que trabajar hasta tarde. Cuando Raúl murió, ella fue la primera persona que tocó a mi puerta. Me abrazó sin decir nada, me dejó llorar, me hizo un caldo de pollo. Así era doña Carmen, una vecina de verdad, una amiga.
Murió hace 3 años, justo unos meses después de que yo me jubilé. Tenía 84 años. Se fue dormida, tranquila en su cama. El departamento quedó en herencia para su único hijo, Fernando Solís Méndez, 47 años, divorciado, sin hijos. Trabajaba, según lo que me contó su madre alguna vez, en algo relacionado con bienes raíces, ventas, rentas, ese tipo de cosas. Yo lo había visto quizás 5 veces en todos los años que conocí a doña Carmen. Venía a visitarle en Navidad, a veces en su cumpleaños. Era un hombre alto, delgado, con el cabello canoso y una sonrisa que siempre me pareció demasiado amplia, demasiado practicada, como la sonrisa de alguien que está tratando de venderte algo. Cuando doña Carmen murió, Fernando apareció en el edificio para encargarse de los trámites. Lo vi en el pasillo unos días después del funeral y le di el pésame. Me dijo gracias con esa sonrisa suya y me preguntó si conocía a algún buen notario. Le di el contacto del licenciado Mendoza, que había ayudado a Raúl y a mí con nuestras escrituras años atrás. Fernando me agradeció, me dijo que era muy amable. Y luego no supe nada de él durante 6 meses. El departamento estuvo vacío todo ese tiempo. A veces escuchaba ruidos de construcción durante el día, albañiles, pintores, plomeros. Pensé que Fernando estaba remodelando para mudarse, o quizás para vender. No me parecía raro. Es lo que hace la gente cuando hereda una propiedad. Yo estaba ocupada con mi propia vida, con mi jubilación recién estrenada, con mis clases de yoga los martes y jueves, con mis visitas a la biblioteca, con mis caminatas matutinas por el Parque de los Venados. No presté mucha atención, hasta que empezaron a llegar los extraños. ¿Alguien más ha tenido esa experiencia de ver gente desconocida entrando constantemente a su edificio? Cuéntenme en los comentarios si les ha pasado, porque es una sensación muy extraña. El primer grupo que vi fue un viernes por la tarde. 4 jóvenes con maletas de rueditas, el tipo de maletas que usa la gente cuando viaja en avión. Estaban en el elevador cuando yo iba subiendo. Hablaban entre ellos en inglés. Me sonrieron amablemente. Uno de ellos me preguntó en español muy básico si este era el piso 4. Le dije que sí. Me bajé en mi piso y vi cómo caminaban hacia el 4B y tocaban el timbre. Fernando abrió, los saludó efusivamente y los hizo pasar. No pensé mucho en eso. Quizás eran amigos, quizás familia lejana, quizás socios de negocios. Pero luego los vi salir el domingo con sus maletas. Y el lunes llegó otro grupo, 2 parejas, alemanes creo, por el acento, también con maletas, también preguntando por el piso 4, también entrando al 4B. Fue entonces cuando empecé a atar cabos. Una tarde, mientras esperaba el elevador, vi que Fernando había pegado un pequeño letrero junto a su puerta. Decía «Bienvenidos», seguido de un código de 4 dígitos, y abajo un logo que reconocí inmediatamente, el logo de Airbnb. Mi corazón se hundió. Subí a mi departamento, abrí mi computadora, entré a la página de Airbnb y busqué departamentos en la Narvarte Poniente. Y ahí estaba, departamento acogedor en el corazón de la Narvarte, ideal para familias y grupos, 2 recámaras, capacidad para 6 huéspedes, 4.7 estrellas, 23 reseñas. Las fotos mostraban el departamento de doña Carmen completamente transformado, paredes pintadas de blanco, muebles modernos de IKEA, una cocina reluciente con electrodomésticos nuevos. El precio era de 1,800 pesos la noche. 1,800 pesos. Hice el cálculo rápidamente. Si lo rentaba 20 noches al mes, eran 36,000 pesos mensuales. Sin impuestos declarados, probablemente. Sin licencia de operación turística, seguramente. Sin permiso de la administración del condominio, definitivamente. Fernando había convertido el departamento de su madre en un hotel clandestino, y yo iba a ser su vecina permanente. Los primeros meses fueron tolerables, no voy a mentirles. Los primeros huéspedes de Airbnb que llegaron eran personas tranquilas, familias pequeñas, parejas de turistas que venían a conocer la ciudad, grupos de amigos que salían temprano y regresaban tarde, pero sin hacer escándalo. Escuchaba sus pasos en el pasillo, escuchaba sus conversaciones amortiguadas a través de la pared, pero nada fuera de lo normal, nada que me afectara directamente. Me dije a mí misma que quizás estaba exagerando, que quizás esto no iba a ser tan malo, que quizás Fernando sabía lo que hacía y mantendría todo bajo control. ¡Qué ingenua fui!
El cambio empezó aproximadamente 4 meses después de que comenzara a operar. Fue un viernes de octubre. Lo recuerdo perfectamente porque era el cumpleaños de mi nuera y Pablo me había invitado a pasar el fin de semana en Querétaro, pero yo no pude ir porque estaba esperando una visita del técnico del gas. Así que me quedé en mi departamento, sola, y esa noche conocí el verdadero infierno. El grupo llegó alrededor de las 7 de la tarde. Los escuché desde el pasillo. Eran 8 hombres, jóvenes, ruidosos. Arrastraban hieleras y bolsas de plástico que sonaban como si estuvieran llenas de botellas. Uno de ellos gritó algo sobre una despedida de soltero, y los demás respondieron con vítores. Mi estómago se contrajo. Traté de tranquilizarme. Quizás solo era el entusiasmo inicial. Quizás se calmarían. A las 10 de la noche empezó la música. No música de fondo, no música para ambientar, música de antro, reggaetón a todo volumen, el bajo tan fuerte que vibraban los vasos en mi cocina. Me acerqué a la pared compartida y pude sentir las vibraciones con mi mano. Traté de ver televisión, pero no podía escuchar nada. Subí el volumen al máximo y aún así la música del departamento de junto era más fuerte. A las 11 de la noche, después de una hora de tortura, decidí ir a hablar con ellos. Me puse mi bata sobre la pijama, salí al pasillo y toqué el timbre del 4B. Nadie respondió. La música estaba tan fuerte que probablemente no escucharon el timbre. Toqué más fuerte. Nada. Golpeé la puerta con el puño. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, la puerta se abrió. El olor me golpeó primero. Alcohol, sudor, cigarro. Un joven con el cabello mojado de sudor me miró con ojos vidriosos. Le dije que por favor bajaran la música, que era muy tarde, que algunos teníamos que dormir. Me miró como si yo fuera una aparición de otro planeta. Luego se rió en mi cara. Me dijo que no fueran las 10 de la noche. Le dije que eran las 11. Se encogió de hombros y me dijo que se disculpaba, pero que era una fiesta de despedida y que no podían bajarle. Y cerró la puerta. Así, sin más, sin consideración, sin respeto. Me quedé parada en el pasillo temblando, no sé si de frío o de rabia. Regresé a mi departamento, llamé a la policía, les expliqué la situación. Me dijeron que iban a mandar una patrulla. La patrulla llegó 45 minutos después. A esas alturas ya eran casi las 12 de la noche. Los oficiales subieron, tocaron la puerta, hablaron con los jóvenes. La música bajó. Me sentí aliviada. Pensé que había terminado. Pero a la 1 de la mañana, cuando los policías ya se habían ido, la música volvió a subir. Quizá no tan fuerte como antes, pero lo suficiente para que yo no pudiera dormir. Me quedé despierta hasta las 4 de la mañana, cuando finalmente el ruido cesó. Al día siguiente estaba destruida. Tenía los ojos hinchados, me dolía la cabeza, me temblaban las manos del cansancio. Y cuando salí al pasillo para bajar la basura, me encontré con Fernando. Estaba parado junto al elevador revisando su teléfono. Me miró con esa sonrisa suya. Me dijo «Buenos días, vecina». Le dije que sus huéspedes habían hecho una fiesta hasta las 4 de la mañana y que tuve que llamar a la policía. Me miró con cara de sorpresa fingida. Me dijo que no estaba enterado, que él no estaba en la ciudad ese fin de semana, que lo sentía mucho. Le dije que esto no podía seguir así. Me dijo que iba a hablar con los huéspedes. Le dije que ya se habían ido. Me dijo que entonces iba a ser más cuidadoso con las reglas para los próximos huéspedes. Y luego, justo antes de entrar al elevador, me miró directamente a los ojos y me dijo: «Pero, vecina, usted entiende que yo tengo derecho a hacer lo que quiera con mi propiedad». El elevador se cerró antes de que yo pudiera responder. ¿Ustedes qué hubieran hecho en mi situación? Díganme en los comentarios, porque yo me quedé paralizada de la impotencia. Los siguientes meses fueron una escalada constante. Cada fin de semana traía un nuevo grupo. Cada nuevo grupo traía más ruido, más desorden, más invasión de mi paz. Empecé a llevar un registro, un cuaderno donde anotaba cada incidente, fecha, hora, tipo de ruido, duración, número de folio si llamaba a la policía, respuesta de Fernando si lograba contactarlo. El cuaderno se fue llenando página tras página. Noviembre 13, viernes. Música alta de las 11 de la noche a las 3 de la mañana. Llamada a la policía. Folio 47893. Patrulla llegó a las 12:15. Ruido disminuyó temporalmente. Noviembre 27, sábado. Grupo de aproximadamente 10 personas. Gritos y risas hasta las 2 de la mañana. No llamé a la policía porque la vez anterior tardaron 1 hora. Diciembre 4, viernes. Olor a marihuana entrando por la ventilación compartida. Música hasta las 4 de la mañana. Llamé a Fernando. No contestó. Diciembre 18, sábado.
Peor noche hasta ahora. Fiesta aparentemente de Navidad. Más de 15 personas según el ruido. Música, gritos, algo que sonó como cosas rompiéndose. Llamé a la policía 2 veces. Primera patrulla a las 11:30, segunda a las 2 de la mañana. Ruido continuó hasta las 5. El día siguiente encontré vómito en el pasillo afuera de mi puerta. Vómito. En mi pasillo. En el edificio donde vivo desde hace 26 años. Si esta historia les está haciendo enojar tanto como a mí me enojó vivirla, denle like al video. Pero el ruido no era el único problema. Los huéspedes de Airbnb también afectaban las áreas comunes del edificio. Nuestro edificio tiene una azotea compartida. Una azotea donde los vecinos podemos subir a tender ropa, a tomar el sol, a hacer pequeñas reuniones familiares. Es una azotea con reglas establecidas por la administración del condominio. No se pueden hacer fiestas, no se puede usar después de las 10 de la noche, no se pueden llevar aparatos de sonido, reglas básicas de convivencia. Un sábado de enero subí a la azotea a tender unas sábanas. Era aproximadamente la 1 de la tarde. Cuando abrí la puerta de la azotea, me encontré con una escena que parecía sacada de una película de Spring Break. Había un asador encendido, un asador que no era de ningún vecino, que alguien había subido específicamente para esa ocasión. Había una hielera gigante llena de cervezas, había una bocina Bluetooth reproduciendo música a volumen alto, y había 8 personas, ninguna de las cuales vivía en el edificio, todas con trajes de baño, tomando el sol y bebiendo como si estuvieran en una playa privada. Me quedé paralizada en la puerta. Uno de ellos, un hombre de quizás 30 años, me vio y me saludó con la mano como si fuéramos viejos amigos. Le pregunté quiénes eran. Me dijo que estaban rentando el departamento de abajo y que el anfitrión les había dicho que podían usar la azotea. Les dije que eso no era cierto, que la azotea era un área común con reglas específicas, que no podían hacer una carne asada aquí, que no podían poner música. El hombre se encogió de hombros, me dijo que eso no era su problema, que ellos habían pagado por el departamento y que el anfitrión les había dado permiso. Bajé furiosa a buscar a Fernando. Toqué su puerta, no estaba. Le mandé un mensaje de WhatsApp. Me contestó 2 horas después. Me dijo que había habido un malentendido con las instrucciones que les dio a sus huéspedes, que iba a aclarar las reglas para la próxima vez. Siempre era lo mismo. Siempre un malentendido, siempre la próxima vez, siempre disculpas vacías seguidas de exactamente la misma conducta. Pero lo que finalmente me hizo tomar acción, lo que me empujó más allá del punto de no retorno, pasó un miércoles de febrero. No fue un fin de semana, no fue a una fiesta ruidosa, fue algo peor, algo que me afectó de una manera mucho más profunda. Eran las 3 de la tarde. Yo estaba en mi departamento, preparando la comida, cuando escuché voces en el pasillo, voces que no reconocía. Salí a ver qué pasaba. Había 2 hombres parados frente a mi puerta, 2 desconocidos. Me miraron con confusión. Uno de ellos tenía un papel en la mano. Me preguntó si este era el departamento 4A. Le dije que sí, que este era mi departamento. Me dijo que según las instrucciones de Airbnb, este era el departamento que habían rentado. El hombre revisó el papel. Efectivamente, decía 4A. Fernando había puesto la dirección equivocada en su anuncio, o quizás lo había hecho a propósito para evitar que los vecinos identificaran cuál era su departamento si buscaban en la plataforma. No lo sé, pero el resultado fue que 2 extraños completos habían llegado a mi puerta, pensando que tenían derecho a entrar. Me quedé temblando durante horas después de ese incidente. Tengo 52 años, vivo sola, y 2 desconocidos habían llegado a mi puerta pensando que era su hotel. ¿Qué hubiera pasado si yo no hubiera estado en casa? ¿Qué hubiera pasado si hubieran tenido algún código de acceso incorrecto? ¿Qué hubiera pasado si hubieran sido personas con malas intenciones? Esa noche no dormí, no por el ruido, por el miedo. Al día siguiente tomé una decisión. Ya no iba a esperar, ya no iba a quejarme y esperar que Fernando cambiara. Ya no iba a ser la vecina que tolera, iba a ser la vecina que actúa. Llamé a mi hija Andrea, le conté todo lo que había estado pasando. Me escuchó en silencio durante 20 minutos mientras yo le narraba cada incidente, cada noche sin dormir, cada encuentro con Fernando y sus excusas. Cuando terminé, me dijo, «Mamá, tienes que documentar todo esto formalmente».
Andrea trabaja en publicidad pero estudió comunicación y tiene varios amigos abogados. Me puso en contacto con una de ellas, la licenciada Fernanda Gutiérrez, especialista en Derecho Inmobiliario y Asuntos de Condominio. Hablé con la licenciada Gutiérrez al día siguiente, le expliqué mi situación, me hizo varias preguntas, me pidió que le enviara toda la evidencia que tuviera. Le mandé mi cuaderno escaneado, le mandé las grabaciones de audio, le mandé los folios de las llamadas a la policía, le mandé las capturas de pantalla del anuncio de Airbnb. 2 días después me llamó de regreso. Su voz sonaba seria, pero con un tono de optimismo que no esperaba. Me dijo: «Señora María, usted tiene un caso muy fuerte, muy fuerte». La licenciada Gutiérrez me explicó varias cosas que yo no sabía. Primero, que en la Ciudad de México existe un reglamento específico para las viviendas de uso turístico. Este reglamento, que fue actualizado en 2019, establece que cualquier persona que quiera rentar su vivienda a través de plataformas como Airbnb necesita cumplir con ciertos requisitos. Necesita obtener una licencia de funcionamiento específica para hospedaje. Necesita estar dado de alta en el registro de hospedaje de la Secretaría de Turismo. Necesita pagar un impuesto especial sobre hospedaje. Y muy importante, necesita contar con la autorización de la Asamblea de Condóminos si vive en un edificio de departamentos. Segundo, me explicó que muchos reglamentos de condominios, incluyendo probablemente el nuestro, prohibían explícitamente el uso de las viviendas para fines comerciales o de hospedaje turístico. Me pidió que le consiguiera una copia del reglamento interno del condominio. Fui con don Arturo, nuestro administrador, un hombre de 65 años que lleva manejando el edificio desde hace más de 2 décadas. Le pedí una copia del reglamento. Me la dio ese mismo día. Y ahí, en la página 14, en el artículo 23, inciso B, decía claramente que estaba prohibido el uso de las viviendas para fines de hospedaje comercial o turístico sin autorización expresa de la Asamblea de Condóminos. Fernando nunca había pedido esa autorización. La licenciada Gutiérrez me dio un plan de acción, un plan detallado, paso a paso, de cómo íbamos a proceder. Para todos los que están lidiando con vecinos difíciles en este momento, escuchen esto con atención porque esta información les puede servir. Primer paso, documentar absolutamente todo. Yo ya tenía bastante documentación, pero la licenciada me pidió que fuera aún más meticulosa. Me pidió que instalara una cámara de seguridad en mi puerta, una de esas cámaras tipo timbre inteligente que graba todo lo que pasa en el pasillo. Me pidió que descargara una aplicación de medición de decibeles y que grabara el ruido cada vez que hubiera una fiesta, asegurándome de que la grabación mostrara la fecha, la hora y el nivel de decibeles. Me pidió que guardara capturas de pantalla del anuncio de Airbnb, incluyendo las reseñas donde los huéspedes mencionaran fiestas o actividades ruidosas. Me pidió que hiciera una lista de todos los vecinos del edificio que hubieran sido afectados y que consiguiera sus testimonios por escrito. Segundo paso, presentar una queja formal ante la administración del condominio. La licenciada me redactó un documento legal, un escrito formal donde se detallaban todas las violaciones al reglamento interno y se exigía que la administración tomara medidas. Tercer paso, presentar una denuncia ante la alcaldía. La alcaldía Benito Juárez, que es donde está ubicada la Narvarte, tiene una oficina de verificación que se encarga de supervisar que los establecimientos comerciales y de hospedaje cumplan con la normatividad. La licenciada me explicó exactamente qué documentos necesitaba y cómo presentarlos. Cuarto paso, presentar una queja formal ante Airbnb. La plataforma tiene políticas que prohíben los anuncios que generan problemas constantes con los vecinos. Si podíamos demostrar un patrón de quejas, la plataforma podía desactivar el anuncio. Quinto paso, preparar una demanda civil por daños y perjuicios. Esta sería la última opción, si todo lo demás fallaba, pero la licenciada me dijo que era importante tenerla lista. Me puse a trabajar. Durante las siguientes 6 semanas me convertí en la investigadora más meticulosa que hayan conocido. Instalé la cámara en mi puerta. Cada vez que llegaba un grupo nuevo de huéspedes, la cámara grababa. Cada vez que salían ruidosos a las 3 de la mañana, la cámara grababa. Cada vez que Fernando aparecía a entregar llaves o a resolver problemas, la cámara grababa. Acumulé más de 120 horas de grabaciones de video. Cada fin de semana, cuando empezaba la música, yo sacaba mi teléfono, abría la aplicación de decibeles y grababa durante al menos 10 minutos. Guardé más de 40 grabaciones de audio con niveles de decibeles que excedían el límite permitido por la norma ambiental.
Fui al anuncio de Airbnb de Fernando y leí cada una de las reseñas. Encontré varias donde los huéspedes elogiaban el departamento como ideal para fiestas o celebraciones. Tomé capturas de pantalla de cada una. Hablé con los otros vecinos del edificio. Descubrí que no era la única afectada. Don Ramiro del quinto piso, un señor de 70 años que trabajaba como velador nocturno y dormía durante el día, me contó que el ruido lo había estado volviendo loco. La señora Lupita del tercer piso me dijo que había encontrado extraños intentando entrar al área de estacionamiento sin autorización. El joven matrimonio del segundo piso, Adriana y Marcos, me contaron que sus 2 hijos pequeños se despertaban asustados por el ruido de las fiestas. Todos me dieron testimonios por escrito, todos firmaron, todos estaban dispuestos a apoyar mi caso. La presentación de la queja ante la administración del condominio fue el primer paso oficial. Don Arturo, el administrador, convocó a una junta extraordinaria de condóminos. La fecha fue un sábado de abril a las 11 de la mañana en el salón de usos múltiples del edificio. Llegaron 14 de los 18 departamentos del edificio. Fernando llegó también. Fue la primera vez que lo veía en semanas. Se sentó al fondo, con los brazos cruzados, con esa sonrisa suya que ya me resultaba insoportable. Don Arturo abrió la junta y explicó el motivo. Dijo que se había recibido una queja formal respecto al uso del departamento 4B como hospedaje turístico. Me cedió la palabra. Me puse de pie. Tenía mis documentos en un folder. Mis manos temblaban un poco, no voy a mentirles, pero mi voz estaba firme. Empecé a hablar, expliqué la situación desde el principio. Mostré el anuncio de Airbnb en la pantalla del proyector. Leí algunas de las reseñas más incriminatorias. Reproduje una de las grabaciones de audio, una donde el ruido era tan fuerte que apenas se podía escuchar mi propia voz diciendo la fecha y la hora. Leí los testimonios de los otros vecinos y finalmente cité el artículo 23, inciso B, del reglamento interno del condominio. Cuando terminé, hubo silencio. Fernando se puso de pie. Su sonrisa había desaparecido. Dijo que todo esto era una exageración, que él tenía derecho a hacer lo que quisiera con su propiedad, que la señora María, así me llamó, la señora María estaba haciendo una persecución personal en su contra, que él simplemente estaba tratando de generar un ingreso extra en tiempos difíciles. Pero los otros vecinos no le creyeron. Don Ramiro se levantó y lo confrontó directamente. Le dijo que llevaba meses sin poder dormir por su culpa. Adriana habló de sus hijos asustados. Lupita habló de los extraños en el estacionamiento. La votación fue unánime. 17 votos a favor, 0 en contra. Fernando no podía votar en un asunto que lo involucraba directamente. La asamblea determinó que Fernando estaba violando el reglamento interno y le dio un plazo de 30 días para cesar las operaciones de hospedaje turístico. Si no lo hacía, la administración procedería con acciones legales. Fernando no cesó las operaciones. Pensó que la amenaza era vacía. Pensó que no nos íbamos a atrever. Pensó mal. El día 31 después de la junta, presenté la denuncia ante la alcaldía Benito Juárez. Fui personalmente a la oficina de verificación. Llevé todo mi expediente, todo organizado, todo con copias. El funcionario que me atendió, un hombre joven que se llamaba licenciado Paredes, revisó los documentos con atención. Me hizo algunas preguntas, tomó notas. Me dijo que iban a abrir una investigación, que un inspector visitaría el inmueble, que me mantuvieran informada. 3 semanas después recibí una llamada. Era el licenciado Paredes. Me dijo que el inspector había visitado el edificio, había encontrado el anuncio de Airbnb activo, había verificado que el departamento no contaba con licencia de funcionamiento para hospedaje, había verificado que no estaba registrado ante la Secretaría de Turismo, había verificado que no se estaban pagando los impuestos correspondientes. La alcaldía iba a proceder con una sanción administrativa. Si quieren saber cómo terminó todo esto, sigan viendo porque lo que viene es la parte más satisfactoria de toda la historia. La sanción llegó a finales de mayo. Fue una multa de 75,000 pesos. 75,000 pesos por operar un establecimiento de hospedaje sin licencia. Cuando Fernando recibió la notificación, yo estaba en el pasillo. Lo vi leer el documento. Vi cómo su cara cambiaba de color. Rojo de furia, luego pálido, luego rojo otra vez. Me miró. No dijo nada. Entró a su departamento y azotó la puerta. Esa noche dormí mejor de lo que había dormido en meses. Pero no había terminado. La multa era solo el principio. Simultáneamente, había presentado la queja formal ante Airbnb.
La plataforma tiene un proceso para reportar anfitriones problemáticos. Adjunté toda mi evidencia, las grabaciones, los testimonios, la copia de la sanción de la alcaldía. 2 semanas después de la sanción, el anuncio de Fernando desapareció de la plataforma. Simplemente ya no estaba. Busqué en toda la zona de la Narvarte. Nada. Busqué con diferentes filtros. Nada. Airbnb había desactivado su cuenta. Cuando supe esto, llamé a mi hija Andrea para contarle. Ella lloró de alegría conmigo. Me dijo que estaba orgullosa de mí, que había luchado y había ganado, que la justicia existía. Pero todavía faltaba un paso más. La administración del condominio, tal como había prometido en la Junta Extraordinaria, procedió con una demanda civil contra Fernando. La demanda se basaba en los daños y perjuicios causados a la comunidad por las violaciones al reglamento interno. La licenciada Gutiérrez me había explicado que este tipo de demandas generalmente se resuelven mediante un acuerdo antes de llegar a juicio, porque ningún demandado quiere arriesgarse a un fallo en su contra que quede registrado públicamente. Tenía razón. Unas semanas después de que Fernando recibió la notificación de la demanda, don Arturo nos informó que Fernando había solicitado una reunión para negociar un acuerdo. La reunión se llevó a cabo en las oficinas del notario. Estuvimos presentes don Arturo como representante de la administración, la licenciada Gutiérrez, Fernando con su propio abogado y yo como parte afectada principal. Fernando se veía diferente, más pequeño, más cansado. Esa sonrisa que siempre me había resultado tan molesta había desaparecido completamente. Su abogado hizo la oferta inicial. Fernando estaba dispuesto a pagar 25,000 pesos a la comunidad como compensación y se comprometía a no volver a utilizar el departamento para hospedaje turístico. La licenciada Gutiérrez respondió que eso era insuficiente. Enumeró los daños, los costos administrativos de las juntas extraordinarias, el tiempo perdido por los vecinos, el deterioro de las áreas comunes, los daños a la tranquilidad y bienestar de los residentes. Propuso una cifra de 60,000 pesos. Hubo un silencio largo. Fernando miró a su abogado. Su abogado asintió casi imperceptiblemente. Fernando dijo, «Está bien». Aceptaba pagar 60,000 pesos. El acuerdo se firmó ese mismo día ante el notario. Fernando tenía 30 días para hacer el pago. Lo hizo en 28. Pero aquí viene la mejor parte. 2 meses después del acuerdo, Fernando puso el departamento en venta. Contrató a una inmobiliaria para que lo mostrara. Durante varias semanas vi pasar a diferentes personas, parejas jóvenes, familias, inversionistas, todos viendo el departamento. Y finalmente, en septiembre del año pasado, el departamento se vendió. Los nuevos dueños son una pareja encantadora. Él se llama Roberto, es ingeniero, trabaja en una empresa de tecnología. Ella se llama Paulina, es maestra de primaria en una escuela cercana. Tienen una hija de 4 años que se llama Valentina. La primera vez que los vi, el día que se mudaron, me presenté. Les di la bienvenida al edificio. Les dije que si necesitaban algo, lo que fuera, podían tocar mi puerta. Paulina me sonrió y me dijo que su mamá también vivía sola y que esperaba que yo fuera tan buena vecina como yo les parecía. Casi lloro. Desde que se mudaron, el departamento 4B ha vuelto a ser lo que siempre fue, un lugar donde vive una familia, un lugar silencioso, tranquilo, respetuoso. A veces escucho a Valentina corriendo por el pasillo y gritando de alegría cuando su papá llega del trabajo. Y ese sonido, el sonido de una niña feliz en su casa, es 1000 veces mejor que cualquier música de antro a las 3 de la mañana. Han pasado 10 meses desde que Fernando se fue. 10 meses de paz, 10 meses de noches completas de sueño, 10 meses sin llamar a la policía ni una sola vez. Mi presión arterial ha vuelto a la normalidad. Ya no necesito tomar la pastilla para dormir que el médico me había recetado durante los peores meses. Volví a disfrutar mis mañanas de lectura en silencio. Volví a invitar a mis amigas a tomar café sin preocuparme de que el ruido las espantara. Volví a ser yo misma. A veces pienso en Fernando, me pregunto dónde estará, si habrá aprendido algo de todo esto, si habrá intentado hacer lo mismo en otro lugar y habrá encontrado a otra vecina como yo que lo detuvo. No le deseo mal, pero tampoco le deseo particularmente bien. Lo que sí le deseo es que algún día entienda que vivir en comunidad significa respetar a los demás, que tu derecho a hacer dinero no puede estar por encima del derecho de tus vecinos a vivir en paz, que las reglas existen por una razón, y que cuando ignoras esas reglas, tarde o temprano alguien te va a detener.
Aprendí mucho de esta experiencia. Aprendí que la documentación lo es todo. Si no hubiera tenido todas esas grabaciones, todas esas capturas de pantalla, todos esos folios de la policía, mi caso hubiera sido mi palabra contra la de Fernando. Y en un sistema legal, la palabra no vale nada si no está respaldada por evidencia. Aprendí que las autoridades sí pueden ayudar, pero tienes que saber a cuáles acudir y cómo presentar tu caso. No basta con quejarse, no basta con llamar a la policía una y otra vez. Tienes que entender el sistema, tienes que conocer las leyes, tienes que usar las herramientas que existen. Aprendí que los vecinos pueden ser aliados poderosos. Yo no gané esta batalla sola, la gané con el apoyo de don Ramiro, de la señora Lupita, de Adriana y Marcos, de todos los vecinos que firmaron testimonios y que votaron en la asamblea. La comunidad tiene fuerza cuando se une. Y aprendí que a veces la justicia tarda, pero llega. Fueron casi 2 años de lucha, 2 años de noches sin dormir, 2 años de frustración y rabia y momentos donde pensé en rendirme, pero no me rendí. Y al final, gané. Si ustedes están pasando por algo similar, si tienen un vecino que está convirtiendo su departamento en un Airbnb ilegal, si están sufriendo noches de ruido y falta de respeto, quiero que sepan que no están solos. Quiero que sepan que hay herramientas legales que pueden usar. Quiero que sepan que la perseverancia vale la pena. Documenten todo, busquen asesoría legal, hablen con sus vecinos, presenten quejas formales ante las autoridades correspondientes. No se rindan, la justicia existe, solo hay que saber cómo buscarla. Y a Fernando, si por alguna extraña razón del destino llegas a ver este video, quiero que sepas algo. Tu mamá, doña Carmen, era una de las mejores personas que he conocido en mi vida. Era amable, era respetuosa, era una vecina ejemplar. Cada vez que pienso en ella, me duele saber que su único hijo convirtió su hogar, el hogar donde ella vivió por más de 20 años, el hogar donde crió a su hijo, en una sala de fiestas para extraños. Espero que algún día te des cuenta de lo que hiciste, no solo a los vecinos, a su memoria. ¿Desde qué estado o ciudad nos están viendo? Díganme en los comentarios de dónde son porque me encanta saber que esta historia está llegando a personas de todo México y más allá. Y si tienen su propia historia de pesadilla con vecinos, compártanla también. Quizás su historia sea la próxima que contemos en este canal. A todos los que llegaron hasta el final de este video, gracias. Gracias por escuchar, gracias por acompañarme en este recorrido por 2 años de mi vida que no fueron fáciles, pero que me enseñaron mucho. Si les gustó esta historia, si sintieron la satisfacción que yo sentí cuando Fernando finalmente tuvo que pagar las consecuencias de sus acciones, denle like al video. Si quieren ver más historias como esta, historias donde la gente abusiva finalmente recibe su merecido, suscríbanse al canal y activen la campanita para que no se pierdan ningún video nuevo. Y si conocen a alguien que esté lidiando con vecinos difíciles, compartan este video con ellos. Quizás les dé esperanza, quizás les dé ideas. Quizás les recuerde que no están solos. Mi nombre es María Elena Vázquez, tengo 52 años, vivo en la Narvarte Poniente, y esta fue mi historia de cómo convertí el Airbnb del infierno en un recuerdo del pasado. Nos vemos en el próximo video.